Es un gran placer poder aportar a la Feria del Libro, este acontecimiento cultural que convierte a nuestro país, a la Argentina, en la capital mundial del libro anualmente y que es visto con el máximo respeto en todo el planeta por su tremendo significado cultural, por la tremenda calidad con que es llevado adelante, por esta repercusión única que ratifica la importancia que el pueblo real le da al libro como instrumento fundamental de construcción y de cultura. Saludo especialmente a Gabriela Adamo, directora ejecutiva de la Fundación del Libro, y a Carolina Smith, responsable de la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro, que llevan adelante con tanta categoría y calidad este esfuerzo gigantesco. Mis especiales saludos a el profesor Hugo Barsky, que va a colaborar directamente con esta actividad. Desafortunadamente por compromisos previos me es imposible estar en este momento con ustedes como hubiera querido, pero lo estamos haciendo a través de este medio. Mis saludos también especiales a este editor tan talentoso que es Jorge Scarfi, que ha hecho posible llevar adelante esta actividad. Quiero evocar en este momento inicial de estas reflexiones alguien de quien yo aprendí muchísimo sobre el libro, de quien toda la Argentina aprendió muchísimo sobre el libro, esa figura ilustre de Boris Spivakov. Boris me contaba cuando yo era muy joven que su sueño como editor general de Eudeva, a la que convirtió en un milagro editorial, era convertir al libro en un artículo de primera necesidad. Él estaría muy orgulloso de ver esta feria tan trascendental para toda América Latina, para el mundo y para la Argentina. Queremos reflexionar sobre este mundo muy paradojal en el que vivimos, este mundo que necesita lo que Maimónides llamó hace 1000 años una guía para perplejos, para poder entender esta complejidad tan contradictoria. Este mundo en donde la tecnología ha dado saltos gigantescos en los últimos años a una velocidad inédita, donde se suceden las rupturas epistemológicas y los cambios paradigmáticos, en donde hay una explosión de conocimiento acelerado en un montón de disciplinas fundamentales para la comprensión de la realidad y para la acción sobre la realidad, como la genética, como la ciencia de los materiales, como la biotecnología, como la microelectrónica, desde ya como las ciencias de la comunicación, que están en todo su esplendor. Este mundo que da la posibilidad de reconstruir íntegramente el mapa del genoma humano y de desarrollar aplicaciones hacia la medicina desde la informática y desde la microelectrónica y desde las mismas comunicaciones absolutamente inéditas, no soñables. Este mundo que permite prolongar la esperanza de vida probablemente más de 20 años. Y este mundo que al mismo tiempo presenta problemas abiertos muy importantes, de los cuales me voy a ocupar. Uno de los mayores escritores de nuestro tiempo lo llamó hace unos años atrás en una expresión que tiene toda la vigencia. Edgar Morin habló de que el mundo era un astro errante, un planeta cargado de altísima tecnología, un transatlántico tecnológico de lujo, pero que erraba en el espacio porque estaba fallando el timón que debería haber sido conducido por los valores morales, por los valores éticos, y no se veía que esa conducción estuviera de ninguna manera garantizada. Y entonces el planeta errante zizagueaba en el espacio. Vamos a mostrar cómo el progreso tecnológico, bienvenido, esperanzador, fundamental, no nos está contestando
de porcino se le puede pedir, a problemas muy importantes de organización social que están generando, entre otros, una serie de problemas que vamos a mencionar. No son todos los problemas posibles, son algunos de los grandes problemas abiertos en un mundo en búsqueda. Vamos a mencionar esos problemas, vamos a mencionar algunas de sus causas centrales y vamos a mencionar cómo se está construyendo lentamente, en muchos casos a muy baja visibilidad, lo que pueden ser escenarios alternativos y dar solución. Nuestro mensaje, al mismo tiempo que es un mensaje absolutamente cuestionador de ciertas realidades de las que es necesario tomar conciencia, es esperanzador, porque también se están construyendo pedazo a pedazo jirones de un mundo nuevo, nuevos diseños. El primer tema del que nos vamos a ocupar es el tema de algo que indica que las cosas no funcionan bien. Compartí hace pocos días la tribuna con el rector de la Universidad Nacional de México, el doctor de la Fuente, y él decía, algo no funciona bien, evidentemente, si hay tanto hambre en el mundo. Ese es el primer problema que vamos a encarar. Todo el temario que vamos a recorrer lo vamos a hacer brevemente por las restricciones de tiempo. Si ustedes desean ampliar los puntos que vamos a ir mencionando, allí tienen en esta magnífica feria del libro algunos de los últimos libros que hemos escrito. He escrito Escándalos Éticos, que muchos de ustedes conocen, que tiene una amplia difusión internacional. He escrito junto con el Premio Nobel de Economía recientemente Primero la gente, que se termina de publicar en chino, en idioma mandarín, y he escrito hace muy pocos meses la obra de Emprendedores Sociales, los que hacen la diferencia. En esos 3 libros y en mis libros anteriores pueden encontrar ampliados algunos de los temas que voy a tocar rápidamente. En primer lugar, el hambre. Algo no funciona bien si 1000 personas, 1020 personas en el mundo tienen hambre. Casi 1 de cada 6 habitantes del planeta está con hambre. Y déjenme mencionarles algunas de las cifras que una organización ejemplar, Save the Children, termina de publicar hace un mes atrás sobre qué está sucediendo con el hambre en el mundo. Save the Children dice que mueren 5 niños por minuto en el mundo a consecuencia de la desnutrición crónica y de las diversas formas de la desnutrición. Esto es inadmisible. La revista The Economist, en un raconto sobre el hambre actualmente, dice que el 35% de las muertes de niños se deben a desnutrición. Save the Children da algunas cifras que les quiero citar textualmente porque hablan de por sí solas. Entre esas cifras, Save the Children dice que hay 160 millones de niños en países en desarrollo que sufren de falta de vitamina A y por lo tanto pueden morir porque tienen sistemas inmunológicos muy débiles. Dice que hay 500.000 niños que pierden la vista cada año por deficiencias de hierro que causan anemia. Cuando estamos hablando de nutrición, estamos hablando de falta de vitamina A, estamos hablando de deficiencias de hierro. Estas deficiencias de hierro afectan a la mitad de los chicos de los países pobres y a 500 millones de mujeres, y matan 60.000 de ellas cada año durante el embarazo. Save the Children dice que otra deficiencia es la falta de ingesta de suficiente yodo. Eso hace que nazcan 18 millones de niños todos los años con incapacidades mentales. Hay 1.000 millones de personas que no tienen las calorías necesarias, de acuerdo a los últimos datos sobre el hambre en el mundo. Y no hay justificación posible, porque resulta que la producción mundial de calorías per cápita, gracias a los avances fenomenales en materia tecnológica, aumentó un 15% en los últimos 30 años. O sea, la humanidad tiene disponibles muchas más calorías
que las que tenía previamente. Se podría satisfacer perfectamente el consumo de calorías mínimo, se requieren 2.500 calorías por día con las calorías disponibles. Pero hay una proporción muy importante del género humano que consume mucho menos de las 2.500 calorías necesarias. Allí surge el problema fundamental. Desde ya que hay un problema de acceso a calorías, como hay un problema de acceso a micronutrientes. Una taza de micronutrientes cuesta proporcionarle a un niño, esos son cálculos de la UNICEF, una taza de micronutrientes diaria cuesta 0,25 centavos de dólar. El mundo está gastando $1,5 millones por segundo en armas, en gasto puramente militar. Hay un problema de acceso. Ese es el gran problema que planteó en 1980 en uno de los libros que le granjeó el Premio Nobel de Economía a Amartya Sen. En Pobreza y Hambrunas, Amartya Sen mostró ya en esa época que el gran problema era un problema de acceso a alimentos. Y saben todos ustedes, los 1000 primeros días de un niño son críticos. Si en esos 1000 días no hay la ingesta necesaria de alimentos, va a sufrir daños de carácter irreversible. Por ejemplo, en su cerebro no se van a establecer las conexiones neuronales esenciales y va a tener retrasos de comportamiento para toda su vida. La desnutrición y el hambre, a diferencia de otros males, tienen este carácter. Generan daños en la primera infancia que son irreversibles. ¿Qué causa la dificultad de acceso? ¿Por qué no hay el acceso necesario? Desde ya que hay un tema de producción, de oferta de alimentos. Pero para Amartya Sen ese no es el tema central. Amartya Sen estudió en los años 80 y lo menciona en su libro, entre otros, el estado de Portuguesa en Venezuela. Eso en 1980. Y descubrió que era el estado que tenía la mayor producción per cápita de alimentos y de calorías y de micronutrientes. Y era el estado que tenía más hambre de toda Venezuela. Desde ya que estaba ligado a los niveles de pobreza que tenía ese estado, que eran de los mayores. Hay un problema de acceso que está dependiendo de la posibilidad real de acceso que deriva de factores como el precio de los alimentos, los encarecimientos que sufren en los circuitos de mercadeo por razones especulativas, y hoy en día la especulación en gran escala que se ha desatado sobre el mercado de alimentos. Cuanto más alimentos se produzcan, mejor. Cuanto mayor sea la oferta, mejor. Y la oferta está atacada, entre otros aspectos, por el cambio climático. Pero el tema central es este tema de acceso. Así lo comprueban investigaciones recientes de la UNCTAD, que ha analizado el funcionamiento del mercado de alimentos en los últimos años y comprueba una tendencia al ascenso sistemático del precio de los alimentos básicos, que no está justificada de ninguna manera por las oscilaciones en la producción, sino que tiene como un componente central un componente especulativo. Parte de la especulación salvaje que se desató sobre los mercados parafinancieros mundiales en los años 2008 y 2009, hoy se ha refugiado en los mercados alimentarios, apostando a los futuros. Un estudio de la UNCTAD del 2011 comprobó que de todos los contratos a futuro sobre alimentos, solo el 2% se hacía efectivo. Los otros no se cumplían, simplemente se rendían.
en circuitos especulativos de reventa de contratos que actúan sobre las expectativas de precio y hacen subir los precios de los alimentos. El relator mundial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación ha denunciado una y otra vez que es necesario llevar adelante regulaciones en el mercado de alimentos para impedir que un mercado que es tan vital para sectores importantísimos de la población mundial sea sujeto de especulación. Hasta podríamos mencionar que en el texto bíblico, si ustedes analizan con algún detalle, van a encontrar que que son válidas y necesarias y se prescriben las regulaciones para los alimentos, para proteger aquello que es más básico para la población. Como está sucediendo este fenómeno especulativo, los precios suben y descolocan a grandes sectores de la población mundial. Recordemos que hay 1.300 millones de personas que ganan menos de $1.25 diario. Un ascenso en el precio de los alimentos son los que están en pobreza extrema. Un ascenso en el precio de los alimentos descoloca totalmente su posibilidad de enfrentar el problema, cambia totalmente la estructura de su presupuesto, de sus misérrimos presupuestos. Eso está sucediendo en el Congo, por ejemplo. Un informe exhaustivo del New York Times, de su primera página sobre el Congo, habla de los cortes de luz. Y uno diría, ya sabemos lo que son los cortes de luz en nuestros países. No, está hablando de otros cortes de luz. Es la expresión con que sectores importantes de la población del Congo, un país rico en materias primas estratégicas, denominan a la táctica de cortar los alimentos para una parte de la familia para poder simplemente subsistir. Y estamos hablando de personas que tienen trabajo. El New York Times mencionaba el ejemplo de una familia cuyo padre trabajaba en la policía y con los $50 mensuales no le quedaban a hacer más que cortes de luz, y 3 de los chicos comían un día sí y un día no, y los padres se turnaban para comer. O de otra familia cuyo padre de familia trabajaba como administrador educativo, ganaba $100 mensuales, pero el alquiler salía $120 mensuales. El problema del hambre es un problema que está ligado a la organización social básica del género humano, que no está permitiendo satisfacer esta necesidad tan fundamental. Un escritor muy fecundo en América Latina y un hombre que ha abierto caminos en el Brasil, Frei Beto, lo pone en los siguientes términos. Dice: en el mundo la divinidad ha asegurado a todas las especies su alimentación. Están trazados los circuitos naturales a través de la cual cada especie tiene su alimentación asegurada. La especie que no tiene su alimentación asegurada en pleno siglo de la tecnología es nada menos que una parte importante de la especie humana. El segundo tema sobre el que hay que reflexionar es el siguiente. La Organización Mundial de la Salud ha reconceptualizado el tema de la salud con el concepto de determinantes sociales de la salud. Yo fui nombrado recientemente miembro de la comisión organizadora, de la comisión científica de alto nivel, organizadora del Congreso Mundial de Determinantes Sociales de la Salud. En ese congreso 160 países verificamos, realizado en Brasil hace muy poco, verificamos que una gran parte de la salud es previa al consultorio médico, es un producto de los determinantes sociales, de si por ejemplo hay agua potable, y cerca de 800 millones de personas no tienen agua potable, toman agua contaminada porque tienen la necesidad de tomar agua, y el agua contaminada lleva a que la mitad de las camas de hospital del mundo hoy están ocupadas por personas que han tomado agua contaminada.
el agua contaminada es totalmente atentatoria contra la salud, particularmente de los niños. Es un gran generador de enfermedades gastrointestinales que, como en el caso de la diarrea infantil, se convierten en uno de los principales asesinos de niños. Otro determinante social de la salud es la dotación de instalaciones sanitarias. Hay 2.400 millones de personas que no tienen una instalación sanitaria. Otro es la vivienda. En América Latina solamente tenemos 120 millones de personas viviendo en tugurios, en diferentes formas de villamiseria. Allí no están los determinantes sociales para que se produzca salud. Su ausencia, el hacinamiento, la falta de las instalaciones más mínimas, hasta el uso de formas para evitar el frío, utilizar formas de calor que significan la intoxicación gradual o parcial. Todo ello conspira contra la posibilidad de que se produzca salud en estas condiciones. También los problemas de déficit educativos, una parte importante con avances muy significativos, una parte importante de la población del mundo continúa con muy bajos niveles de educación, y eso significa que falta un determinante social fundamental de la salud. Cuanto más educación, mejores son los niveles de salud. La correlación estadística entre mortalidad infantil y mortalidad materna y crecimiento sano y niveles de escolaridad de las madres es absolutamente robusta e importante. Los dos factores que he mencionado, el hambre y los déficits en determinantes sociales de la salud, explotan en una tercera situación, que son las altísimas tasas de mortalidad infantil y materna que presenta el mundo, que son dispares totalmente con los productos per cápita y con el desarrollo de la tecnología. Cerca de 8 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años de edad por causas absolutamente evitables, fundamentalmente vinculadas a la pobreza y a los problemas que he mencionado. Y 350.000 madres mueren durante el embarazo o el parto por razones que no tienen ninguna justificación. Indigencia médica, lo llamo yo con frecuencia, por la falta total de cobertura médica en la que están. Desnutrición, que es una causa muy central en la indefensión que se encuentran frente al embarazo y frente al parto, la falta de la organización social más básica para hacer que estas cifras sean muchísimo menores como deberían ser. Un cuarto problema de carácter totalmente diferente, pero que forma parte de estos problemas irresueltos, es que este siglo XXI le está complicando totalmente la vida a los jóvenes. Este siglo XXI, en donde los jóvenes deberían tener todas las esperanzas abiertas por la explosión de la tecnología, es el siglo con la mayor tasa de desocupación de jóvenes de la historia, de acuerdo a las cifras de la OIT. En este mismo momento, en Europa, la desocupación de jóvenes es cercana al 22%, duplica el 10,8% de desocupación del último mes que presenta el continente europeo, desocupación en ascenso, desgraciadamente, respecto al mes anterior. Esa cifra de desocupación ya es más del 50% en España, ya es más del 50% en Grecia. Las cifras de desocupación juvenil significan un ejército gigantesco de jóvenes a los que con frecuencia se los llama los ni, que ni estudian ni trabajan. Yo me rebelo contra esa denominación, me rebelo en nombre del uso correcto, razonable y moral, diría yo, del lenguaje. ¿Cómo les vamos a decir los ni? No estudian porque no hay las condiciones para que finalicen estudios apropiados. En América Latina, con grandes avances, el 50% de los jóvenes no termina actualmente el colegio secundario.
pero esa cifra es mucho más alta en el 20% más pobre de la población. Allí 2/3 partes no terminan el colegio secundario. Y los ninis, porque no trabajan, ¿dónde están los trabajos? No son los ninis, son los no tienen oportunidades de estudiar y no tienen oportunidades de integrarse al mercado de trabajo. Un cuarto problema que menciono rápidamente por el tiempo es el problema que tiene que ver con la situación de discriminación hacia la mujer. Ha habido avances muy importantes, pero en un inventario rapidísimo subsiste la violencia doméstica. En América Latina el 30 al 50% de las mujeres son objetos de alguna forma de violencia. Subsisten los feminicidios en impunidad, nos siguen persiguiendo. Recuerdo de Ciudad Juárez, de Guatemala, las cifras en donde la mujer se ha convertido en un objeto sin amparo mayor, sin protección mayor, porque en cuanto aparecen las denuncias, aparece el retaseo de la protección necesaria que tiene que ver con la infiltración machista profunda que tienen organismos de seguridad y organismos que deberían garantizar que esto no exista. Junto a la violencia doméstica existe la discriminación en los mercados de trabajo. La mujer se ha incorporado masivamente a los mercados de trabajo, es un hecho absolutamente positivo, ya excede al hombre en logros educativos, pero sigue ganando cerca de un 25 o un 30% menos que el hombre a igual responsabilidad. Y además nadie se hace cargo de que la mujer tiene una doble tarea. Continúa siendo la madre protectora de los niños, que vela por el hogar y al mismo tiempo por los ancianos, y por el otro lado tiene que ser muy exitosa en su trabajo para superar las campanas de la discriminación en que con frecuencia se la encierra, y nadie se asocia, la sociedad no se hace socio, con excepciones como la de los países nórdicos, claramente, donde la sociedad, con su licencia de 15 meses posparto en Noruega, por ejemplo, con sus generosas licencias posparto para los dos cónyuges en Suecia, se asocia a esta situación. Pero eso no es lo que sucede en todo el planeta. El último punto que queremos dejar señalado es que prosigue desgraciadamente el desbalance profundo con la naturaleza. Algunas de las últimas cifras son muy preocupantes, como el hecho de que ya cerca del 30% de todos los peces del planeta han perecido o están en proceso de vulnerabilidad extrema. Creció un 5,8% la carga de contaminación de gases invernadero en el año 2010, a pesar de la baja de la actividad económica. Un análisis de hace pocos días en los Estados Unidos considera que hay 3.700.000 personas en peligro por los desbordes que se pueden dar en las zonas que están cercanas a aguas importantes, lo que tiene que ver a su vez con el derretimiento del Ártico, que se ha derretido en un 40%, las grandes oscilaciones en los climas de una semana a otra semana parecieran tener que ver con el conjunto de los desbalances. Todos ustedes conocen del tema. El tiempo se va acabando para tomar medidas muy de fondo. Los problemas que les por otra parte, el cambio climático no afecta a todos por igual. Es totalmente discriminatorio. Para muchos no es un peligro futuro. Para los pobres del mundo es una realidad presente. Hay cerca de 50 millones de refugiados climáticos, 300.000 víctimas por año. Los más indefensos, los pescadores, los campesinos pobres, los que están lejos de facilidades de protección y de sistemas de protección, lo están sufriendo actualmente a diario. He enunciado una serie de problemas claves en un mundo en búsqueda. Estos problemas están todos cruzados por un último problema, que es el problema de las grandes desigualdades. Si ustedes buscan explicación al hambre, si buscan explicación
a las tasas desiguales totalmente de mortalidad infantil y de mortalidad materna, a la distribución totalmente desigual de los niveles de acceso a determinantes sociales de la salud, se van a encontrar con las desigualdades. Todo está peor repartido de lo que lo estuvo nunca probablemente. El 10% más rico del género humano es el dueño actualmente del 83% de todos los activos del género humano. Pero a su vez hay una hiperconcentración en ese 10%. De acuerdo a los últimos estimados, el 1% más rico se sigue haciendo cada vez más rico y es el dueño del 43% de todos los activos. Si se suman todas las 1.200 mayores fortunas de la revista Fortune, exceden a los ingresos conjuntos de 1.650 millones de personas. O sea, 1.200 tienen más que 1.650. Y cuando estallaron las consignas de somos el 99% en la sociedad americana, que tuvieron tanto eco en la opinión pública, venían avaladas por cifras estadísticas que se presentan todos los días actualmente, una de las cuales, que citaba el New York Times, decía que 400 personas tienen actualmente en los Estados Unidos más que 130 millones de personas. Las desigualdades son absolutamente nocivas. Todas las investigaciones recientes lo han verificado de mil modos. Cuanto más desigualdad, peores son los niveles de conflictividad social, más baja es la cohesión social, mayores serán los riesgos para sectores muy importantes de la población en términos de salud pública. Cuanto más desigualdad, menor la sustentabilidad de la economía y su crecimiento a mediano y largo plazo. Cuanto más desigualdad, mayores serán las tasas de desempleo efectivas en la economía. Cuanto más desigualdad, mayor tasa de divorcios, es lo que comprueba un análisis reciente que estudia los impactos de las desigualdades sobre las familias. Por ejemplo, consumiendo tiempo. En muchas familias en los Estados Unidos y en otras sociedades se están mudando a lugares más lejanos y más baratos e invierten mucho más tiempo en ir y volver de su trabajo. Eso afecta profundamente la dinámica familiar y la desigualdad está creciendo. Y voy a mi segundo capítulo muy rápidamente por el tiempo. Les he mostrado una serie de problemas fundamentales en un mundo con avances tecnológicos excepcionales, pero con serios problemas en el timón, serios problemas en la ética, en los valores morales, en la conducción, la sabiduría social. Esos serios problemas explotaron en los 2008 y 2009 y se produjo una caída del Producto Bruto Mundial, una caída fenomenal del comercio mundial, y siguen presentes en la crisis económica que se ha instalado ahora con toda solidez en Europa. Europa produce más del 20% del Producto Bruto Mundial y las cifras son absolutamente inquietantes. 10,8% de desocupados promedio actualmente, pero esa cifra es muchísima más alta en Grecia, en España, 22%, 18%, en Irlanda 14%, en Portugal 15%, si se le suman los que se retiraron del mercado de trabajo y los que solo pueden conseguir trabajo a tiempo parcial, las cifras son todavía mucho peores. Se calcula que hay 25 millones de desocupados en Europa, pero además hay una serie de fenómenos de degradación del trabajo muy importantes. El 50% de todos los trabajos nuevos que se han creado son trabajos trabajos de lo que llamamos comúnmente trabajos basura, o sea, son contratos totalmente temporarios, sin garantías, con prescindencia de toda la legislación laboral, en una carrera de flexibilización que conduce a una degradación cada vez mayor del trabajo. Eso ha generado, de acuerdo a estudios muy recientes, toda una generación de trabajadores pobres, o sea, junto a los trabajadores
Desocupados están los trabajadores pobres, que lo que ganan no les permite, por ejemplo, tener donde vivir. Ha crecido aún en un país como Francia, de los más prósperos de Europa, han crecido totalmente los campamentos donde van personas que tienen trabajo, pero que el ingreso de ese trabajo no les permite de ninguna manera acceder a una vivienda, y se multiplican esos casos. Los daños sociales son ilimitados. Las recetas de austeridad extrema generan costos sociales, buscan generar alivios financieros para los grandes intereses financieros, pero generan costos sociales de gran magnitud. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. La tasa de suicidios aumentó un 40% en los últimos 6 meses en Grecia. Y el mundo contempló horrorizado en estos días suicidios públicos en Grecia y en Italia, de personas que pertenecían a las clases medias pero se quedaron sin ninguna alternativa para sobrevivir. Detrás de todo esto hay el tema que el presidente Obama ha llamado la codicia desenfrenada, el intento de ciertos intereses muy concentrados de ganar lo máximo metiéndose de lleno en la especulación desenfrenada, la burbuja de las hipotecas y la burbuja de los derivativos que llevó a la economía mundial a la gran crisis del 2008 y del 2009, estuvieron basados en la especulación desenfrenada y en la codicia ilimitada. Hay la falta de regulaciones. Premios Nobel como Krugman y como Stiglitz y como Amartya Sen objetan una y otra vez que el camino que se esté siguiendo es la desregulación, cuando el único camino posible en una situación de crisis y de recesión aguda es no desarmar las regulaciones, sino fortalecer las regulaciones que defiendan el interés público. Un ejemplo final de algunas de los fenómenos extraños que se dan en estas sociedades lo da lo que termina de suceder con Foxconn. Es la principal productora, está en China y es la principal productora de todos los productos de tecnología avanzada. Produce el 40% de la producción de los productos de tecnología avanzada, produce las iPod y buena parte de la producción de Apple y otras empresas. Hace muy poco la misma Apple encargó a una ONG que se dedica a fiscalizar si hay trabajo en condiciones decentes, a fiscalizar qué pasaba en esta contratista que emplea 1.200.000 personas en China, ¿no? Es la principal empresa empleadora de mano de obra, y encontró con que había 43 infracciones a las leyes chinas, que las leyes chinas dicen que la jornada de trabajo no debe ser mayor de 49 horas semanales, muy por encima de las 40 horas latinoamericanas, y las horas empleadas eran superiores a las 60 horas. Había personas que trabajaban 11 días seguidos, sin descanso alguno. La mayoría de los entrevistados en la investigación dijeron que después que dejaban de trabajar sentían una sensación de dolor profundo al terminar su jornada de trabajo, y además 2/3 ganaban un sueldo que no les permitía satisfacer las necesidades más mínimas. La presión social muy fuerte condujo a esta investigación y a que haya actualmente una presión muy grande para que esta regla de juego de esta contratista, con Apple a la cabeza presionando en esa dirección, cambien sustancialmente. Pero vean, este es el mundo concreto, este es el mundo sin sabiduría social, el mundo con muy bajos niveles de moralidad, el mundo con especulación desenfrenada. ¿Hay posibilidad de cambiar esto? Es mi último grupo de reflexiones. Yo le decía que hay diseños de un mundo diferente. Hay diseños de un mundo diferente que aparecen en diversas expresiones. Una de ellas son los países nórdicos, por ejemplo, que han fortalecido el estado de bienestar, que en medio de la crisis no han hecho caso a lo que dice la receta ortodoxa de que la culpa la tiene el estado de bienestar. Ellos se lo han fortalecido. Aún un país que tuvo dificultades económicas fenomenales como Islandia
no resignó el estado de bienestar, no subsidió de ninguna manera a los dos bancos que habían traicionado a toda la sociedad especulando salvajemente, los dejó caer y apuntaló totalmente a la población. En los países nórdicos casi no existe pobreza, no son perfectos, pero tienen el mejor récord de desarrollo de recursos humanos y uno de los mejores récords de convivencia con la naturaleza y de protección en general al conjunto de la población en todos los aspectos básicos. Esos son diseños de un mundo diferente. Hay diseños en la misma dirección hoy en América Latina, muy importantes. Yo no me voy a poder ocupar de ellos en esta exposición, pero no se puede desconocer que América Latina en el sur redujo sustancialmente sus tasas de pobreza, bajaron en el Uruguay en el último ciclo de gobierno del Frente Amplio, bajaron de un 39% a un 15%, bajaron en la Argentina del 58% de fines del año 2002 a una cifra que es, fuere cual fuere exactamente, es muchísimo menor que esta cifra. Bajaron en el Brasil, donde se estima que entre 30 y 40 millones de personas dejaron de ser pobres para incorporarse a la clase media, y fue obra de políticas públicas, pro inclusión, de una sociedad civil que apoya políticas públicas pro inclusión, de alianzas con todos los sectores para dinamizar la producción nacional, la industria nacional, el desarrollo de las pymes, todo un modelo inclusivo que con aciertos y errores y con idas y contramarchas marca una situación diferente a la que se está dando en la Europa que mencionamos anteriormente, y en el que se espera que se instale una responsabilidad social empresarial creciente, que puede ser un aliado formidable para un modelo inclusivo. Un modelo diferente es el de un pequeño país en el mundo que la semana pasada expuso en las Naciones Unidas su caso a toda la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se llama Bután, y lo menciono porque el Sunday Times de Inglaterra decía sobre Bután que es el modelo distorsionante, porque están haciendo todo lo contrario a lo que se está haciendo en buena parte del planeta, y los resultados son mucho mejores. Miden el Producto Bruto por el Producto Bruto de la felicidad, cuidan totalmente, es un pequeño país enclavado entre la China y la India con 700.000 habitantes, cuidan totalmente el medio ambiente y constitucionalmente están obligados a que el 60% del territorio esté cubierto por bosques. Tienen una cifra de emisión de gases contaminantes al revés, o sea, negativa, no emiten ningún gas contaminante, al contrario, benefician a la atmósfera general del género humano, y cultivan un modo de vida donde lo esencial son es la comunidad, las buenas relaciones familiares, es el individuo, es la posibilidad de la reflexión. Es un mini ejemplo, pero da idea de que puede haber diseños diferentes. Y diseños diferentes son los que se están empujando en la economía social a través de los movimientos cooperativos y de otras formas de economía social. Representan actualmente en el mundo un factor económico de primera línea. Las 300 mayores cooperativas tienen una total de ventas que equivale a la 9ª economía del mundo. Lo desarrollan los voluntarios, hay 140 millones de voluntarios trabajando por los otros, cuya producción equivale a la 7ª economía del mundo. Los emprendedores sociales, con Yunus a la cabeza. Estimados amigos, les he mostrado un cuadro de problemas muy serios en un mundo en búsqueda. Esa búsqueda puede ser una búsqueda sin valores detrás suyo, y en cuyo caso producir fenómenos tan distorsivos como el de Foxconn, la subcontratista que les mencioné anteriormente, o el aumento de los suicidios en Grecia ante la falta de soluciones,
o ese mundo en búsqueda puede encaminarse por el camino de diseños inclusivos, de economías con rostro humano, de economía social, de modelos que están guiados en definitiva por la sabiduría social más profunda del género humano, esa sabiduría social que en los textos bíblicos y en todas las cosmovisiones espirituales dice: no podemos desentendernos, debemos el uno ser responsable por el otro, y eso se debe plasmar en las políticas públicas, en la solidaridad y la acción de la sociedad civil, en la responsabilidad social empresarial. Hay un gran debate por delante. El libro, permítanme concluir, es para mí instrumento central de ese debate. Se requiere más que nunca ser iluminados desde las investigaciones, desde los ensayos, desde la buena literatura, ser iluminados y enriquecidos desde el libro para que ese debate se pueda dar como corresponde. Así que mis respetos a vuestra gran tarea y a seguir entre todos como lo hace esta magnífica feria, fortaleciendo el libro, gran patrimonio del futuro, de la posibilidad de un futuro mejor para el género humano.